Temos os pés na terra, porque en ela temos toda a nosa vida. Por eso traballamos por xente que é como a nós. Por esa xente que se levanta todos os días do ano loitando por darlle un futuro a esta terra. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí hoy en esta tierra donde mi abuelo es originario, o sea que yo soy de Uruguay, pero continué con mi carrera en los Estados Unidos y bueno, he recorrido el mundo trabajando con productores, ya llevo casi 37 años trabajando con ellos y también en el área de investigación, en la Universidad de Dakota del Sur, donde ya llevo 17 años. Hoy vamos a hablar un poco acerca del manejo alimentario en los rodeos lecheros y básicamente la agenda que vamos a cubrir es la fisiología y comportamiento alimentario del animal, los costes de alimentación, las estrategias para mejorar la rentabilidad y luego haremos unas preguntas y respuestas al final. Vamos a hablar un poquito de fisiología y comportamiento alimentario de la vaca lechera. Básicamente todos conocemos que la vaca tiene un sistema complejo de retículo, rumen, omaso y abomaso, y en este sistema tan complejo, a través de la evolución, se han ido desarrollando distintos grupos bacterianos, entre ellos las bacterias, los protozoarios y más recientemente, cuando yo era estudiante, y algunos de ustedes también me imagino, no se hablaba de los hongos, pero los hongos revisten una gran importancia porque a través de sus rizoides, una especie de raíces, abren el forraje para que el ingreso de las bacterias y los protozoarios sea más fácil, más sencillo. Este medio ambiente es crítico para que las bacterias se adhieran al forraje y a través de distintos sistemas vayan, digamos, extrayendo los nutrientes que ellas necesitan para su desarrollo y como elementos que ellas excretan son principalmente los ácidos grasos volátiles. Y esos ácidos grasos volátiles son los que le van a dar al rumiante su energía. Esta foto es un video en realidad, pero es un Gerenuk, que yo les quería mostrar la importancia que reviste la actividad de ese rumen en los animales para lograr que el alimento... This is the Gerenuk, and we should see it swallow and then watch it come back up. There it goes down, y cómo regurgita. and there it goes back up. Creo que se perdió la regurgitación. This is the Gerenuk, and we should see it swallow and then watch it come back up. There it goes down, and there it goes back up. Bueno, le cuesta en este video ir hacia arriba, pero normalmente se ve que vuelve a subir. No lo puse en una vaca lechera, pues es muy difícil de ver en una vaca lechera, pero en este animal es mucho más fácil de observar. Vamos a hacer ahora, mirar un poquito un video de lo que es la rumia. This is the Gerenuk, and we should see it swallow. El momento que entra el forraje por el esófago en el animal, cómo luego pasa a los preestómagos, y vamos a ir mirando la secuencia de la digestión. Perfecto. Ahora vemos el ingreso del alimento a través del esófago, va a ir primero al retículo y al rumen, ¿verdad? Tenemos el primer orificio, en cualquier momento. Y ya penetramos en lo que es el rumen y el alimento dentro del rumen. Tenemos las papilas del rumen, que son las que realmente donde se realiza la mayor parte de la absorción de los ácidos grasos volátiles.
En unos momentos vamos a ver también el ingreso de alimento nuevo en ese rumen. Allí tenemos la gotera esofágica de la que hablamos normalmente siempre en el rumiante, que en el rumiante pequeño se cierra, ¿verdad?, para dejar el paso de la leche. Aquí, esa es la gotera esofágica. Aquí tenemos la parte del retículo, donde el forraje más grosero está pronto para ser regurgitado. Entra alimento nuevo y luego en una contracción bifásica lo que va a suceder es que parte del alimento que no ha sido digerido vuelve hacia el esófago en una regurgitación. Bueno, aquí tenemos el omaso, un lugar donde dentro del rumen se produce simplemente o mayormente parte de la absorción, pero también sobre todo la absorción del agua, del exceso de líquido, y se concentra parte de ese alimento en el rumiante y va a pasar al abomaso, que es el estómago verdadero del animal, ¿verdad? Similar a lo que puede ser el estómago nuestro. Entra el alimento en el abomaso y allí se produce la digestión. De allí, obviamente, vamos a proceder a pasar directamente al intestino delgado. Continúa el pasaje, en el intestino delgado obviamente hay digestión enzimática. Progresamos a través del intestino. Y vamos a llegar al colon, ¿verdad? Ahí se produce absorción de gases, hay fermentación también de parte de los restos de la fibra que no han podido ser digeridos en el rumen. Y finalmente llegamos, aún no llegamos, pero al recto. Ahí ya se produce una concentración de las materias, ¿verdad? Más absorción de líquido y ya van a quedar prontas para la eyección, ¿verdad? Comportamiento alimentario del animal. Es fundamental, esto es lo que llamamos normalmente lo que es el presupuesto horario del animal. ¿Cuántas horas insume el animal en tener determinadas actividades? Comer, dependiendo un poco de las situaciones en que se encuentra en cada establecimiento y cómo se le ofrece la comida, el animal está unas 3 a 5 horas del día comiendo. Y lo hace básicamente en unas 9 a 14 comidas. Por eso es tan importante tener en cuenta esto, porque si nosotros estamos en una finca, tenemos que tratar de estimular ese consumo, tratar de aumentar ese consumo por parte del animal, y lo hacemos a través, por ejemplo, de empujar el forraje, de empujar el alimento, para que el animal esté, ávido de volver a reiniciar el consumo. Las rumias son unas 7 a 10 horas del día, y el 60% de la rumia ocurre mientras las vacas están tumbadas o echadas, ¿verdad? Ese 60% es porque las vacas están en una situación casi, a veces se le dice como en una situación de casi entre estar dormidas y no dormidas. Están rumiando y las van a ver como que están concentradas en lo que están haciendo. 40% mientras están de pie, no es lo más normal, pero 40% de la rumia ocurre con las vacas de pie. Y el beber son unos 30 minutos aproximadamente que les insume la bebida. El coste de alimentación aquí está marcado como coste total en la línea roja y el coste por tonelada, y vemos que más o menos en líneas generales es variable, ¿verdad? Es variable a lo largo de los años, en los Estados Unidos varía de esta forma, pero si queremos dar un promedio, diríamos que anda más o menos en el 50%. En general, últimamente ha subido un poco más el costo de alimentación, cerca del 60%, pero en líneas generales siempre nos manejamos cerca del 50%. Uno de los factores que tenemos en cuenta para medir si una finca es rentable o no es el ingreso sobre el costo de alimentación. Básicamente es todo lo que sea costos, ¿verdad?, en la finca por encima de lo que es la alimentación. Como ven, en líneas generales estamos hablando de una situación en que hay momentos en que el ingreso sobre el costo de alimentación es más beneficioso, como ha sucedido en estos últimos meses, pero que en líneas generales hemos tenido momentos muy bravos, muy difíciles. En 2009, 2008, fines de 2008, 2009, fueron momentos muy complicados. Y la gran ventaja que tenemos en los Estados Unidos es que en líneas generales el mercado oscila. En el caso del maíz, por ejemplo, cuando el maíz baja,
los precios también bajan muchas veces, entonces como que compensa y no ven grandes diferencias entre el ingreso sobre los costos de alimentación. Para aumentar los ingresos sobre los costos de alimentación, básicamente hay unas pocas, digamos, estrategias que podemos usar. Una de ellas obviamente es la alimentación, o sea, tenemos que centrarnos en una alimentación adecuada para los animales, pero una de las formas más importantes es centrarnos sobre la calidad de leche. ¿Por qué sobre la calidad de leche? Porque independientemente de si a ustedes les paguen premios por leche o no, el mejorar la calidad de leche implica que las vacas van a producir más leche. ¿Por qué? Porque toda bacteria que esté dentro de la ubre está obviamente degradando o está atacando el sistema de producción de la glándula mamaria, que son las células, ¿verdad?, que se encuentran dentro de la glándula mamaria, y si hay muchas bacterias trabajando, va a incidir sobre la producción de leche. Por lo tanto, calidad de leche implica más litros de leche para ese establecimiento, y no solo premios por calidad, sino ingresos totales. Es muy importante tener en cuenta el aporte de fibra efectiva en la dieta y tener en cuenta la materia seca de esos forrajes. Eso nos va a llevar a tener un rumen saludable, lo que llamamos una buena salud ruminal. Evitar el comportamiento de selección por parte de los animales dependiendo un poco de su situación fisiológica en ese momento, van a seleccionar más o menos forraje. Evitar la falta de comida en los comederos. No alimentar hongos y micotoxinas, esto es crítico, normalmente no nos damos cuenta, no le prestamos mucha atención, pero obviamente los hongos y las micotoxinas generan un problema de sobrecarga inmune para la vaca, en que la inmunidad baja, y lo que necesitamos es de pronto reforzar esa inmunidad a través de la suplementación de distintos elementos, como puede ser vitaminas, como la vitamina E, puede ser el selenio, por ejemplo, y también puede ser la utilización de atrapantes de micotoxinas. Y una dieta consistente, o sea que el mantenimiento del carro mezclador es crítico, de forma de que nosotros le estemos ofreciendo a la vaca una dieta que se mantiene constante en el tiempo. Decimos entonces que uno de los grandes problemas que se producen en los establecimientos es la pérdida de alimentos que no son cuantificadas, por ejemplo en el caso de los fardos, en el caso de distintos elementos que justamente la parte más nutritiva de esos elementos está en las pequeñas hojas, ¿verdad?, que pueden tener los fardos, el fardo de alfalfa, etcétera, el heno. Entonces aquí estamos perdiendo una cantidad de alimentos, hay una merma que no la estamos cuantificando y que resulta en un costo importante para el establecimiento. Y luego disminuir el coste de alimentación por errores de carga, ¿verdad?, a nivel de la balanza o quien esté manejando la carga de los alimentos, y por las mermas que estábamos mencionando a raíz de las pérdidas de alimentos. Mejora de la producción, fundamental mantener la salud ruminal. Y para eso tenemos que tener un manejo muy cuidadoso de lo que son los alimentos y de la calidad de esos alimentos. Estamos hablando del silaje de maíz o del silo de maíz. Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo estamos trabajando la cara de ataque o el frente de ataque de ese silo. Básicamente tenemos que estar movilizando material permanentemente para que no se produzca esa proliferación de hongos de la cual estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que ustedes tienen que dimensionar el tamaño del frente o de la cara de frente del silo de acuerdo al número de vacas que tengan para poder avanzar al menos unos 30 centímetros en profundidad durante la continuidad de que ese silo permanece abierto. De esa forma mantienen silo permanentemente fresco para ser suministrado a las vacas. Esto es básicamente nomás mostrar un poco, le llamamos un defacer en inglés, no sé cómo le llaman ustedes a la... Lo que decíamos entonces, es fundamental mantener una cara bien intacta. A veces pasa que uno va a las fincas y los productores lo que hacen es, empiezan a utilizar un lado del silo primero y lo usan durante semanas y recién después van al otro lado del silo. Entonces no, lo ideal es que se use todo el frente a la misma vez. Por eso es crítico
tener una dimensión adecuada de acuerdo al tamaño o al número, al tamaño de la finca o al número de animales que tenga esa finca. El método más viejo que usábamos nosotros es usar la pala directamente para extraer silo y no es el más adecuado, porque ese obviamente cuando uno pone la pala abajo y trata de levantarla, lo que crea es resquebrajamiento de todo el material ensilado y la penetración en profundidad del aire, lo que lleva, digamos, a daño térmico producido por la penetración del aire. Aquí vemos qué pasa si la materia seca del ensilado no está bien ajustada. Bueno, básicamente lo que pasa es que nos va a faltar o sobrar alimento en los comederos y la dieta que el animal termina consumiendo es diferente a la que uno formuló. Siempre hablamos de que hay 3 dietas en los establecimientos. Una es la dieta que el nutricionista o el nutrólogo formula en el papel. La segunda es la que se mezcla en el carro mezclador y la tercera es la que finalmente comen las vacas. O sea que en definitiva hay que siempre tener en cuenta qué tipo de variantes, y en este caso muestra esta gráfica los porcentajes de sobrantes y cómo varían en dos corrales diferentes. Evitar entonces la selección de los ingredientes es crítico, y cuanto más seca es una dieta, cuanto menos agua contiene la dieta, mayor va a ser la selectividad que los animales van a tener por esa dieta. Es decir, van a buscar en líneas generales los elementos que les proporcionan mayor energía, y ahí son las partículas más pequeñas, las partículas de grano, por ejemplo, las partículas de concentrado, son las que le van a producir mayor ganancia del punto de vista de su presupuesto energético al animal. Las vacas lecheras consumen selectivamente, siempre van a seleccionar las partículas pequeñas de concentrados y rechazan en general las partículas largas. Esto no es categórico, es decir, hay algunas vacas, por ejemplo, que si ya están en alguna situación de acidosis subclínica o acidosis ya casi clínica, van a buscar un poco de partícula larga. O sea que necesitan un poco de esa fibra para llevar al rumen a funcionar nuevamente de forma normal. Pero también hay variabilidad entre vacas, hay vacas que tienen mayor tendencia a la selección que otros animales, por lo tanto hay que tener en cuenta esa variación individual. Factores relacionados con la selección, como decía hoy, el contenido en materia seca de la dieta. Cuanto más seca sea la dieta, mayor va a ser la tendencia de ese animal a la selección. Por eso a veces recomendamos que en dietas muy secas incluso se pueda agregar algo de agua a la dieta para evitar esa selección de materiales. El contenido en humedad, fundamental, mantener una humedad cercana al 50%, 40 y algo por ciento, cercana al 50% en la dieta. La calidad es clave, porque si nosotros tenemos alimentos que contienen micotoxinas, aun cuando no puedan estar a niveles graves desde el punto de vista de la salud del animal, el solo hecho de contener micotoxinas altera un poco la palatabilidad del alimento, el animal las detecta y lleva a que seleccione un poco más el alimento. La cantidad de forraje en la dieta es un gran factor en la selección por parte del animal, y la variación en la densidad de los ingredientes. Hay ingredientes mucho más densos y entonces van mucho más hacia el piso del comedero que quedar en la mezcla. La secuencia de carga de los ingredientes en el mezclador es crítica, porque si nosotros de pronto ponemos simplemente el fardo primero y luego arriba echamos concentrados o cantidades de alimentos que van normalmente en cantidades muy pequeñas, la mezcla que se produce no es la adecuada. Entonces tenemos que tener en cuenta un poco la secuencia de los alimentos una vez que la vamos cargando del carro mezclador. La disponibilidad de espacio en el comedero es crítica. ¿Por qué? Porque hay, digamos, una jerarquía entre los animales, y animales más dominantes obviamente van a ocupar ese lugar del comedero que las otras, por ejemplo, novillas más jóvenes, no van a tener esa facilidad de poder acceder a ese espacio de comedero necesario. Y después lo que decíamos, la frecuencia de arrimar la comida. Eso siempre paga. O sea, que si yo tengo un empleado al que le puedo decir, bueno, vamos a arrimar lo más frecuentemente posible, cada vez que ande por ahí haciendo otra tarea, arrimarle la comida a las vacas, siempre paga. ¿Por qué? Porque el animal se estimula inmediatamente y reinicia el consumo, que es lo que estamos buscando. Recomendación siempre, el porcentaje de materia seca de las dietas, y añadir agua para llegar a ese 44-47% de materia seca. Yo siempre redondeo, alrededor del 50%, las vacas siempre andan bien con esa dieta. Evitar, como decía hoy, evitar las dietas muy secas. El tamaño del forraje, esto es un tema muy discutido, o sea, no recientemente, se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, y llegamos a la consideración que el forraje en sí
tiene que tener entre 1 y 2 pulgadas, unos 2,5 a 5 centímetros. Esto es clave porque ¿qué es lo que pasa? Si yo disminuyo mucho el tamaño de partícula del forraje, lo que hago es acelerar el tránsito dentro del aparato digestivo, ¿verdad? Y lo que necesito es que los animales tengan una actividad ruminal normal, el lentecimiento del tránsito, para que tenga el tiempo suficiente del alimento de ser digerido dentro del rumen del animal. O sea que si la partícula es muy pequeña, corro el riesgo de llevar a temas de acidosis subclínica, ¿verdad? O acidosis, eventualmente una acidosis clínica. ¿Cuál es la razón fisiológica? Bueno, la partícula, como veíamos en el video del rumen, la partícula más gruesa o más grosera siempre queda flotando en el rumen adentro, y esa es la que va a ir de nuevo a la boca y que el animal va a masticar y va a producir saliva, y esa saliva va a actuar como amortiguador de la acidez, ¿verdad? Es el bicarbonato que produce la saliva, es como nosotros cuando tomamos bicarbonato. O sea que si le picamos muy fino el forraje, esa vaca no va a masticar también, no necesita tanto tiempo para masticar, y en definitiva está tomando menos bicarbonato, básicamente, porque no está produciendo tanta saliva. Selección de ingredientes. Con la selección de ingredientes disminuye el consumo de fibra y aumenta el consumo de concentrado. Y esto es importante, tenemos que tenerlo en cuenta porque el aumento de ese concentrado va a llevar a lo que decíamos recién. Aumenta el concentrado, por lo tanto lleva a episodios de acidosis subclínica y ustedes, los productores, lo detectan como una caída en la grasa de la leche, normalmente una caída en la grasa butirosa, pero que cuando ya detectamos como una caída en la grasa de la leche, el problema ya viene de antes, o sea, no es automático, ya hay un problema de fermentación ruminal desde hace un par de días atrás. Las vacas comen dietas diferentes a lo largo del día, obviamente, si están seleccionando, están comiendo dietas diferentes, y esto lleva a oscilaciones de la fermentación ruminal, y esas oscilaciones de la fermentación ruminal pueden llevar a episodios de acidosis subclínica y acidosis clínica. Ahora, en los episodios de acidosis es importante tener en cuenta cuánto tiempo estuvo el animal sometido a esa acidosis. No es una acidosis, digamos, que se produce porque de pronto a determinado momento el animal comió una cierta cantidad de grano que no le correspondía. En líneas generales, en lugar de eso, es cuando el animal viene en 2 o 3 días comiendo ya mal, o sea, viene comiendo tamaño de partícula inaceptable durante un par de días, por lo menos. Aquí tenemos una de las formas de medir si la partícula, el tamaño de partícula es la adecuada, y es usando el separador de Penn State, básicamente, que tiene 3 cribas y una bandeja inferior, y tenemos unas cribas de distinto tamaño, los orificios, 19 milímetros, 8 milímetros y uno con 18 milímetros, y las distintas proporciones que normalmente tenemos que ver en una ración. Si hacemos normalmente, usamos el separador de Penn State y observamos raciones de vacas próximas o de vacas secas, normalmente tenemos mucho más forraje en la criba superior, porque obviamente queremos raciones con un poquito más de fibra. También en las vacas al comienzo de la lactancia, normalmente necesitan un poco más de fibra en la dieta. Y aquí lo ven en esta ración en particular, en que podemos a ojo nomás decir, bueno, no, acá hay bastante fibra efectiva. La fibra efectiva tenemos distintas formas de medirla. Una es a través justamente del tamaño de la partícula y otra es medirla a través de cómo respondió la vaca a esa dieta. Es decir, si yo tengo un problema de, acidosis subclínica, de pronto mi tamaño de partícula es la adecuada, pero las vacas igual me hicieron un problema. ¿Y eso a qué se debe? A que los carbohidratos que estoy usando en la dieta fermentan de forma diferente. Supónganse que ustedes en lugar de maíz están usando un triguillo, están usando o algún otro elemento de almidón más harinoso. Eso lleva a otro tipo de fermentación, una fermentación más rápida. Aunque parezca mentira, el maíz, que es un alimento tradicional clásico al cual todos le tenemos miedo por la acidosis que puede provocar, no es tan grave como el trigo, por ejemplo, en lo que respecta a la acidosis que puede generar el animal. Y esto es debido más que nada a unas ciertas proteínas que existen en el maíz que cubren o protegen el almidón de la degradación. Y ustedes habrán leído en algún lado las prolaminas. Las prolaminas son proteínas que en pequeñas celdas están protegiendo el almidón de la degradación en el rumen.
Hacia ahí viene la investigación, o sea, se está buscando distintas variedades de maíz que no tengan tanta protección, o sea, que se les permita a las bacterias poder degradar ese almidón, o sea, que tengan una menor concentración en prolaminas. Esto es mostrando la selección de los animales en 22 lecherías canadienses. Se observó 2 unidades de aumento en rechazo de partículas grandes, disminuye 1 litro de leche por día. O sea que si los animales rechazaban esas partículas grandes en 2 unidades porcentuales, usando el separador de partículas, disminuía 1 litro de leche por día. 1 unidad de aumento en la selección de partículas pequeñas disminuye la eficiencia alimentaria en un 3%, y reducir el comportamiento de rechazo de partículas grandes mejora la producción de grasa láctea. Estos son investigadores de la Universidad de Minnesota que hicieron un trabajo en Canadá. Lo de la grasa láctea no es tan claro, y lo van a ver en distintos trabajos, en que en algunos casos las partículas eran adecuadas y sin embargo la grasa láctea igual bajó. Y eso es un poco lo que le estaba diciendo, la diferente fermentación entre los distintos tipos de concentrados que usamos en las dietas. Por ejemplo, yo supongo que ustedes aquí usan pepa de algodón o consiguen, no, muy poco. Tiene la característica de que tener celulosa, ¿verdad? Y a su vez estimula mucho el masticado de la vaca, por lo tanto tiene muy buenas cualidades en lo que respecta a generar ese bicarbonato que decíamos y inhibir el potencial de acidosis subclínica. La ventaja es que me permite concentrar la dieta, ¿verdad?, con mucha energía y con pocos problemas de acidosis subclínica. Caso similar es el caso del grano de destilería de maíz, ¿verdad?, o el grano de destilería de trigo también. ¿Qué pasa? Es un producto que ha sido fermentado, se le ha extraído todo el almidón, entonces es más importante lo que no tiene a veces que lo que tiene. Es decir, le sacamos el almidón y eso me permite dar energía de todas maneras. ¿Por qué? Porque aumenta la proteína, aumenta la grasa, aumenta la fibra, todas digestibles. Pero le saco el almidón, que es lo que me genera ese problema de acidosis subclínica de que estamos hablando. ¿Qué me permite a mí? Me permite meter más concentrado en la dieta y no llevar a ese riesgo, digamos, sobre todo en las vacas de alta producción que consumen mucho concentrado. Ensilado de micropicado. Vamos a hablar un poquito del ensilado de micropicado. ¿Por qué lo hacemos en micropicado? Porque a nosotros nos facilita mucho la compactación y todos sabemos que la compactación, el alimento bien compactado, lo que lleva es a que se haga una mejor fermentación y mantenga su valor nutritivo. La fibra efectiva estimula la masticación y la producción de saliva, que es lo que estábamos diciendo hoy, y las partículas pequeñas bajan el pH ruminal y cae el porcentaje de grasa butirosa. Pero les voy a mostrar que no es tan claro esto. Un experimento reciente con 4 dietas, tamaño promedio de partícula corta de 7,4 milímetros, mayormente corta de 7,8 milímetros, mayormente larga de 8,3 milímetros y larga de 8,8 milímetros. Aquí tenemos las dos raciones, la ración con fibra corta, la ración con fibra larga. Se usó ensilado de maíz al 57% de la ración, muy similar a lo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Alrededor del 50%. Maíz molido, todo lo demás es igual, ¿no? Soja integral tostada, grano de destilería, salvado de trigo, harina de soja, etcétera, etcétera. Entonces, y la composición, bueno, en proteína 16,3, lípidos alrededor del 4,5, 4,6, fibra neutra 32,9, 33 aquí. Bueno, todo balanceado correctamente. Con partículas pequeñas, el consumo por parte de los animales resultó de 28, 26,8, 26,8 y 25,7 kilogramos por día para las cortas, las medianamente cortas, las medianamente largas y las largas. Quiere decir que a medida que aumentó el tamaño de la partícula, fue disminuyendo el consumo del animal. ¿Ok?
Menos tiempo masticando por kilo de alimento, eso es obvio, ¿verdad? Porque si las partículas son más cortas, los animales van a estar masticando menos tiempo. Menos minutos rumiando o masticando por kilogramo de fibra ingerida, NDF ingerido, y aumentaron los ácidos grasos volátiles, pero el pH ruminal no se afectó. Esto es importante. O sea que si bien aumentaron los ácidos grasos volátiles, el pH no cambió. ¿Okay? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es una cantidad de factores que afectan esa acidosis subclínica, que no es ya solamente el tamaño de partícula. Hay otros factores que están afectando. Por eso todavía estamos trabajando y buscando resultados. Los resultados de este trabajo fueron en definitiva que la producción, que fue en promedio de 42 litros, y los componentes no mostraron diferencia entre las raciones, independientemente del tamaño de partícula. Las partículas de ensilado más pequeñas pueden aumentar el consumo, mejorar la fermentación ruminal y reducir la selección. Aumenta la masticación y la selección con mayor proporción de partículas de 19 milímetros en la ración completa mezclada, y el separador de partículas es muy útil para entender los factores que afectan el consumo. Yo lo primero cuando llego a un establecimiento y miro las dietas, y en general el productor obviamente me muestra una impresión de cómo ha sido balanceada la dieta, lo primero que hacemos como nutricionistas es mirar cómo está la fibra, NDF, ADF, si es el adecuado, si está dentro de los parámetros adecuados. Pero lo que muy pocas veces hacemos es salir de la oficina e ir a mirar la ración. Y es justamente lo que tenemos que hacer, porque una ración en papel no me dice nada del tamaño de partícula, de cómo esas vacas se están seleccionando. O sea que lo que tenemos que hacer es lo que hace el productor todos los días, es ir hasta el comedero, mirar cómo está comiendo la vaca, cómo están seleccionando, no ya solamente mirar si las fibras, como están definidas en las raciones, son adecuadas y están dentro de los parámetros normales. Vamos a hablar un poquito ahora de otro proceso de ensilaje del silo de maíz, que es el shreddage, que es un proceso relativamente nuevo que se está estudiando, y lo que quería mostrarles es un poquito, todos lo han visto muchísimas veces, pero quería mostrarles lo que es la masticación del ganado. ¿Qué características tiene la masticación? ¿Es como la nuestra? ¿En qué varía? Gira. O sea, groseramente lo hacen en este sentido, ¿verdad? Más que hacerlo de arriba abajo, como es en los monogástricos o como nosotros. Y en esto se basa principalmente el sistema de shreddage, tratar de simular un poco qué es lo que hace la vaca con el alimento a través de esa masticación. La definición de shreddage es que shred es una tira rasgada, ¿verdad? Lage viene de silage, y logra un mejor procesado del grano, un procesado más completo del grano. Las partículas de forraje son más largas, aproximadamente 26 a 30 milímetros, y se produce un rasgado longitudinal de la fibra. Tiene más fibra efectiva, aquí tienen el tamaño de la fibra si lo quieren mirar, son rasgadas longitudinalmente, como ven, están rotas prácticamente todas. Se produce una mejor compactación del silo y una mayor exposición de las células a las bacterias. ¿Por qué? Porque la planta, obviamente, la planta de maíz está protegida, ¿verdad?, por esa cutícula que tiene, y si yo no la rompo, si no la parto, las bacterias no pueden acceder. Supónganse que la planta es mi brazo, el pedazo de silo de maíz. La única posibilidad que tienen las bacterias de degradarla es por aquí y por aquí. Pero si yo la rompo así, ya ahí la posibilidad de degradación es muy superior. Pasamos al siguiente slide. Les voy a mostrar un poquito el shreddage, aquí.
no se dirigen los rodillos. ¿Ven que es diferente? Si usamos el separador de partículas para ver cómo el procesador de grano, que aquí lo tengo como kernel processor, KP, el Shredlage, lo que vemos es que en unas muestras de silo bolsa tenemos en la criba de 19 milímetros, el Shredlage dejó 31,5% contra 5,6% solamente del procesador de grano. Esto es muy importante porque quiere decir que en la criba superior la fibra que yo tengo como fibra efectiva es muy relevante. En la segunda criba, 41,5 en el Shredlage y 75,6 en el procesador de grano. Y en la criba, la tercera, 26,2 en el Shredlage y 18,4% en el procesador de grano. El mensaje de esto, ¿cuál es? Es que en la criba superior tengo mucha mayor proporción de forraje y por lo tanto mucha más fibra efectiva. Pero lo que importa es ver un poco la respuesta animal, cómo respondieron los animales a este tratamiento. Trabajo que hicieron en Wisconsin, Ferrareto y Shaver, tenemos el Shredlage a 50% de la dieta y el ensilado hecho con el procesador de grano, 50% también de la dieta y todo lo resto igual para poder comparar en bases iguales. Lo que vieron fue que usando el separador de partículas para evaluar la ración completa mezclada, con el Shredlage había 15,6% en la criba superior, mientras había 3,5% solamente en el procesador de grano, 38,2% en la criba media y 52,9% en el procesador de grano, y 38,9% para el Shredlage en la tercera criba y 35,8% con el procesador de grano. Vamos a ver cómo respondieron los animales. Si miramos los animales con el Shredlage y con el procesador de grano, la línea amarilla es el Shredlage, a medida que fue pasando la semana de tratamiento, la producción se sostuvo muy bien, mientras que con el procesador de grano tendió a caer la producción, y esto está en libras por vaca por día, más o menos unas 45 litros en estas vacas en producción. El consumo y la producción en kilogramos por día, el consumo fue ligeramente superior, hay una tendencia ligeramente superior con el Shredlage comparado con el procesador de grano. Normalmente uno pensaría que como el procesador de grano tenía menos fibra en la criba superior, obviamente las vacas iban a comer más del procesador de grano, pero terminaron comiendo más con el Shredlage, o sea que les resultó bastante aceptable. La producción de leche se mantuvo igual, no hubo grandes diferencias, sobre todo en la totalidad del experimento. Sí, si lo miden por semana, sí se mostró mayor diferencia hacia la semana última o final del experimento. Y la eficiencia se mantuvo similar con el Shredlage y el procesador de grano. La digestibilidad de la fibra fue bastante más digestible usando el Shredlage que usando el procesador de grano, y esto es lo que estábamos explicando hoy, ¿verdad? La fibra se rompe más fácilmente y las bacterias tienen mayor acceso a la fibra y la aprovechan mejor. Conclusiones: con el Shredlage había más fibra en la criba superior, o sea, fibra efectiva. Sin selección, el consumo tendió a ser mayor, los animales no seleccionaron y tendieron a comer más.
la leche corregida por grasa aumentó hacia el final del experimento y la digestibilidad tanto del almidón como de la fibra aumentó con el shredler comparado con el procesador de grano. Para arrimar y distribuir el alimento, esto es lo que yo les decía hoy, es crítico en las lecherías de hoy en día, tener siempre alimento en el comedero y al mismo tiempo tener la posibilidad de distribuir este alimento. Hoy en día, estas dos fotos muestran diferencias claras. Fíjense la foto de la izquierda, animales que en realidad se les ha dado una ración y que están seleccionando y están consumiendo una ración completamente diferente a la que se mezcló y se les dio. La frecuencia cada una hora y media, quiere decir que nosotros les estamos moviendo casi permanentemente. Y esto a veces es difícil en los establecimientos cuando no hay personal, pero hay equipos en la actualidad. Leli está trabajando con equipos de empujado automático. Si me quieres poner este video. Incluso hay equipos ahora que no es solo el robot que empuja el alimento, sino hay equipos que tienen un mezclador de ración completa mezclada y empujan al mismo tiempo. O sea que va el mezclador, digamos, andando entre las vacas y a la vez que va bajando la comida va empujando el alimento. Esto parece un poco, ¿cómo les voy a decir? No sé, acá supongo que debe haber mucho, digo. Si uno lo mira dice, bueno, parece un despropósito de gasto, pero en realidad no lo es, porque los animales comen mucho más y producen mucho más usando un empujador automático de alimento. Uno de los puntos más importantes que estábamos hablando hoy es no alimentar hongos y micotoxinas. Yo no sé, dependiendo del clima, ahora, por ejemplo, que estuve en Lugo, este clima es bastante interesante para las micotoxinas, esta humedad ambiente, ¿verdad? Este tipo de... pero también no es solo la humedad, es la temperatura. O sea que la combinación de humedad con temperatura es donde es clave. Es ahí donde tenemos que estar más preocupados, sobre todo con el tema de aflatoxinas, por ejemplo. Son críticos tanto la humedad como la temperatura. Y lo que decíamos hoy es, obviamente, a veces estos hongos que vemos en superficie no son los más graves. Pueden parecer, pero no son. Pueden parecer, pero no son. Esos hongos en general son hongos parecidos al penicillium y no son los más críticos. Lo que tenemos que dispararle un poco es cualquier hongo que sea de color rosado. Ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque ahí es donde está el DON principalmente, la vomitoxina, en ese tipo de hongos con esa coloración. Y obviamente las aflatoxinas. No alimentar a hongos y micotoxinas implica manejar muy bien el inventario. Nosotros lo que tenemos que hacer es no tener el alimento almacenado tanto tiempo que nos termine creando este tipo de situaciones. De nuevo, esto parece una situación horrible. Yo les diría que con este hongo no me preocupo tanto. A veces es lo que no veo, que son los más peligrosos. Pero me está indicando que hubieron situaciones claves en las cuales podría haber desarrollo de otro tipo de hongos más peligrosos. Una dieta consistente implica un buen mantenimiento del carro mezclador. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que estar mirando el carro mezclador y corroborando que ese mezclado sea el adecuado? Nosotros tenemos que utilizar algún marcador en la dieta, puede ser la proteína, puede ser la fibra, y en base a lo que la dieta dice que tiene que dar, hacer el análisis de la ración final y ver si está mezclando adecuadamente el carro. Usar lo que nos recomienda la compañía que nos vendió el equipo es fundamental. Vamos a hablar un poquito de algunas estrategias para mejorar la rentabilidad y que para mí estas son claves. La rentabilidad de la producción está determinada primero por el precio de la leche, por el coste de producción y por los litros producidos. Esos son los 3 puntos claves que tenemos que tener en cuenta. Si tenemos precios de leche altos y costes bajos, es claro, tenemos que aumentar los ingresos brutos con una mayor producción. O sea, esa tiene que ser la aproximación. Podemos reducir los costes y podemos ahorrar dinero al corto plazo, pero siempre tenemos que tener cuidado de si esa reducción en los costes no implica que al mediano o a largo plazo yo no voy a afectar a las vacas lecheras de alguna manera. Por lo tanto, tenemos que identificar áreas
en las cuales yo puedo reducir los costes, pero que no afecto a la vaca lechera. Por ejemplo, es muy lindo a veces tener muy bien pintados los galpones, ¿verdad?, todo acomodado, pero si eso me implica que yo voy a distraer recursos y me va a afectar a las vacas lecheras, tengo que tener eso en cuenta. ¿Qué es la leche de oportunidad? La leche de oportunidad es la leche que tiene la oportunidad de producirse, pero que no la estoy produciendo por una falla de manejo, ¿de acuerdo? Es decir, mis vacas están produciendo 35 litros y podrían estar produciendo 40. Entonces, esos 5 litros es lo que llamamos la leche de oportunidad, que la estoy perdiendo porque no la estoy produciendo. Por ejemplo, en el caso de las mastitis, y aquí tenemos colegas que se dedican a eso, las mastitis normalmente pensamos en términos de la calidad de la leche, no que la calidad que me la penaron por la mastitis, no, pero nunca pensamos que esa mastitis me está significando leche de oportunidad que yo estoy perdiendo. Es decir, células secretorias de la ubre que han sido dañadas y en definitiva no va a producir la leche que esa vaca podría producir. Por lo tanto, si podemos bajar de 400 a 200.000 las células somáticas, podemos esperar un aumento de producción de 1 litro. Y esa es la leche de oportunidad, esa es la clave que tenemos para aumentar la rentabilidad en el predio. Mejor calidad de leche influye sobre los 3 componentes básicos de la ecuación de la rentabilidad. Uno es el precio de la leche, otro es el coste de producción y otro es el volumen de leche producida. Los costes operativos son los que el productor maneja más en general. Esos costes operativos son el alimento, el veterinario, la cama, mercadeo, servicios contratados, energía, puede ser el gasoil, ¿verdad?, o la energía eléctrica, reparaciones e intereses sobre el capital operativo. Casi ascienden al 60% del coste total de producción. Por lo menos para nosotros en Estados Unidos, creo que para ustedes es aquí bastante similar, ¿no? Y la alimentación puede llegar a ser el 70% del coste operativo y 40-50% del coste total y aún más. Los operativos más los fijos es el coste total. La merma la vamos a definir como la cantidad de alimento producido o comprado por la granja que no es consumido por las vacas, es decir, lo que perdimos, lo que no usamos. Y puede ser hasta el 15 al 20% del coste de alimentación. Esto puede estar definiendo la ganancia o no del establecimiento, o sea que tenemos que tener eso muy en cuenta. Suele ocurrir en 4 áreas, los forrajes, en general es donde ocurre la mayor proporción de merma, tenemos que tener muchísimo cuidado con los forrajes, el centro de alimentación, donde guardamos los alimentos, la carga y la mezcla de los alimentos y en los comederos. Esas son las 4 áreas en las cuales podemos tener problemas de merma. Esto es un ejemplo básicamente en dos lecherías, una lechería A y una lechería B, en que con una merma de 5 o de 2,5% en el maíz nada más, puede haber unas diferencias en el año de $18.000 prácticamente para el maíz en un año y 8.923 también para el maíz con una merma del 2,5, una con el 5 y otra con el 2,5. O sea, se fue al doble prácticamente. Pero si se usa más maíz, otro establecimiento, el B, que usa más maíz, con las mismas mermas de 5 y 2,5, lo que se está perdiendo puede ser $45.000 o $22.000, dependiendo si la merma es 5 o 2,5. Quiere decir que bajando esa merma a la mitad podemos tener significativamente una reducción en las pérdidas por merma. Control de inventarios, merma de ingredientes varía de mes a mes. Tenemos que investigar si hay grandes cambios mensuales y estos valores pueden ser afectados por la frecuencia con la cual nosotros ajustamos la materia seca en los alimentos húmedos, el almacenaje y el alimentador. La persona es idónea o no, ver si el alimentador está haciendo un trabajo adecuado. ¿Qué es lo que podemos reducir? O sea, ¿cómo podemos nosotros mejorar el establecimiento? ¿Podemos reducir el coste del alimento? Ese es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque reducir el coste del alimento, en definitiva, va a impactar a las vacas. Y eso es lo que en general no queremos, ¿verdad? No queremos impacto sobre las vacas. Reducir el coste del alimento nos puede llevar a ahorros a corto plazo, pero en el mediano y el largo plazo, por lo general, nos va a complicar la situación. ¿Podemos reducir el veterinario, las medicinas, el recorte de pezuñas, que representan solo el 8% del costo operativo? No vale la pena. Si es solo el 8% del costo operativo, tratar de ahorrar en el recorte de pezuñas me va a aumentar la renguera en las vacas, ¿verdad? Las cojeras, me va a tener problemas de descartes prematuros, o sea que ahí no hay que buscarle el ahorro, mucho menos con el coste del pesebre o de la cama, ¿verdad?
porque es solamente el 2% del costo operativo. Quiere decir que, en definitiva, ahí esos son elementos que yo no puedo tocar. ¿De acuerdo? Es la clave para no tener problemas. Volumen de leche remitido. Cuando voy a una finca, por lo general, el productor lo primero que me dice es cuántos litros de leche están produciendo las vacas, cuál es el promedio. ¿Y cómo está ahí? Bien, bien, las vacas están produciendo 45 litros. Bien. Pero yo no sé cuánto está remitiendo. Un productor puede producir 45 litros por vaca, pero puede tener el 80% de los cubículos ocupados solamente, y otro productor que produce solamente 42 y con el 100% de los cubículos remite más leche. O sea que, en definitiva, lo que a uno le tiene que importar esto no es una competencia de producción. Yo no quiero competir con el vecino a ver quién produce más litros. Sí quiero competir a ver quién manda más litros a la planta. O sea que, en definitiva, lo que yo quiero ver es cuántos litros salen por día del establecimiento. Y un productor que está produciendo menos litraje, en promedio, pero que tiene todos los cubículos ocupados, puede producir más que otro que tiene una producción récord y que lo obtuvo sacando vacas y dejando cubículos vacíos. Ese promedio no sirve porque no aporta nada a lo que es a la rentabilidad total del predio. O sea que la clave no son solo promedios altos, porque se pueden obtener descartando vacas y dejando cubículos vacíos, sino el volumen total de leche producido. Y bueno, ese era un poco el mensaje que tenía para darles y dejarles, y estoy encantado de poder conversar un poco. Bueno, quería yo facer unha pregunta. Álvaro, hablaste sobre la adición de selenio y vitamina E para mejorar la salud ruminal de nuestros animales. ¿Utilizáis algún tipo de ácido orgánico también para conservar los UNIFID? En general no se está usando, en los silos a veces sí se está usando un poco, pero no se está usando mucho. Sí, la vitamina E y el selenio es uno de los problemas que nosotros tenemos normalmente en los establecimientos, y más que nada lo usamos como un mejorador de la inmunidad general del animal. O sea, incluso a veces con algunos un poquito superior a los requerimientos para poder darle al animal mayor defensa, sobre todo contra, en el caso del selenio, sobre todo contra los agentes oxidantes, como pueden ser, por ejemplo, el superóxido y ese tipo de agentes, que llevan a que se consuman elementos que normalmente son usados en la inmunidad. Y obviamente los primeros elementos que se van a consumir son la vitamina E y la vitamina A. O sea que son típicas en casos de, por ejemplo, cuando tenemos situaciones de micotoxinas, por ejemplo, o situaciones de elementos como pueden ser elementos óxidos en la ración, como pueden ser alimentos enranciados, por ejemplo. Es típico tener que adicionar selenio y vitamina E en las raciones de las vacas lecheras y de los terneros también. Buenos días, enhorabuena por la exposición. Vamos a ver, sobre el tema de la máquina de ensilar, comentabas que deja la fibra más larga y que la compactación del silo es más fácil. Sin embargo, yo lo que he visto aquí, en alguna explotación que lo he utilizado, depende mucho del grado de humedad que tenga el silo. Claro. Porque los silos que son un poco secos, que a veces es cuando los pueden ensilar, si queda la fibra tan larga, la compactación, yo vi que era bastante peor. Cuando tiene la humedad que tiene que tener, sí, pero si son silos secos, exacto, es muy difícil compactarlos. El silo seco es resiliente, como le llaman, o sea que tú lo pisas y levanta de nuevo. O sea que cuando hay la humedad adecuada en el silo, ahí sí logras una buena compactación. Si no tienes humedad adecuada es muy difícil. Por ejemplo, en el caso, estábamos hablando el otro día del uso de, ¿cómo le llaman yo te dije rastrojo de maíz y tú me dijiste? Pastone de maíz. Nosotros mezclábamos el pastone de maíz con grano húmedo de destilería y nunca pasar de ese 50% de humedad en la mezcla, porque si pasas nomás en 5 puntos de humedad o en peor, si es en 10, el compactado es imposible. Lo mismo corre para los silos. El silaje de alfalfa, que no sé si ustedes lo usan aquí, pero el silaje de alfalfa es similar. Nosotros tratamos de no tener una materia seca superior al 40%. Si tenemos más de eso, tenemos problemas. El tema es que cuando el silo
El tema es que si tienes un silo de maíz que está ya más seco de lo que sería deseable, entonces tendrías que recurrir a un sistema de ensilaje con un picado, con el picado tradicional. Que se con un picado fino. Sí. Pero el trabajo justamente de Shaver en Wisconsin, una de las cosas que argumentaban es que el shredderage, porque tú estás rompiendo mucho más la partícula, logras una mejor compactación. Y lo que ellos argumentan es que te extiende el tiempo de, digamos, de poder cosechar el maíz. Es decir, si te pasas un poquito, no hay tanto problema, porque al romper mucho más la fibra, la puedes compactar algo mejor. Eso fue lo que encontraron ellos. En la práctica tendríamos que ver si eso se repite normalmente. Pero estoy de acuerdo contigo, la partícula cuanto más pequeña, más fácil de compactar, obviamente. Gracias. De nada. Hola. Estos últimos años, o sobre todo este último año, hemos tenido aquí bastante problema con compaginar producciones altas y calidad, sobre todo en temas de grasa. Normalmente se dice que la grasa la consigue con fibra efectiva, alta, con bastante cantidad de forraje, con picados un poquito más largos, y en mi experiencia es todo lo contrario. Yo lo que he visto es que si picas largo, parte de la mayor selección de los hilos estar peor compactados y tener más problemas, lo que ocurre es que si picas largo, las vacas son capaces de consumir menos forraje, y si el forraje está bueno, es decir, no está muy seco, no está muy linificado, pues eres capaz de producir mucho más cantidad de ácido acético si eres capaz de lograr que las vacas coman 5 o 6 kilos más de silo de maíz. Entonces, yo lo que he visto es que el picado largo no nos ayuda en ese sentido. Por otra parte, también creo que otro de los temas que normalmente se dice, que tienes que buscar la ralentización del paso a través de la panza de todos los ingredientes, también creo que es difícil de conseguir. Y es difícil de conseguir porque si ralentizas mucho, bajas la producción. Normalmente teníamos tendencia a pensar que si dábamos paja a las vacas, subía la grasa. Veo que eso es cierto siempre y cuando consigas que las vacas bajen a la producción por culpa de la paja. Pero si no, la paja no ayuda para nada a subir la producción de grasa. Creo que eso la clave puede estar, y no he tenido experiencias suficientes como para verlo, en la digestibilidad de la fibra que tenemos. Es decir, deberíamos de poder lograr conseguir buenas producciones, pero en base a forrajes muy buenos, muy bien recogidos, que no estén linificados y que podamos reducir la cantidad de concentrado que le damos a las vacas. Porque otra de las cosas que a mí me resulta difícil ver son las acidosis subclínicas. Yo no logro ver acidosis subclínicas. Si las vacas están adaptadas, no hay selección y no hay alimento malo. Creo que los animales son capaces de consumir cantidades grandes de forrajes muy picados, pero siempre que no haya defectos de que estén secos, que estén unificados, que no haya selección, que no haya hongos, que no... Es difícil toda esa historia. Creo que también el sistema que se plantea ahora, en el fondo, puede tener resultado, porque estás logrando picar más la fibra. Si no en trozos más pequeños, más veces. Y el ataque por las bacterias va a ser más grande. Pero en el fondo, yo lo que me gustaría discutir un poco es se puede picar mucho el alimento, y si es buen alimento, yo creo que no le va a hacer daño a las vacas y vamos a lograr por lo menos altas producciones. La grasa, no sé si se puede conseguir tan fácil. Gracias. Estoy de acuerdo con mucho de lo que tú has dicho. Básicamente existe un tamaño de picado que es el ideal, y es un poco lo que mostraba con ese trabajo que habían hecho en uno de los trabajos que presenté allí, que independientemente del tamaño de la partícula, a veces con partículas más pequeñas lograron buenos niveles de grasa en la dieta sin necesidad de ir a partículas largas de forraje. Lo que sucede es que con las partículas muy largas de forraje se le hace difícil al animal la digestión de ese forraje. Pero la clave es la digestibilidad del forraje en sí misma, o sea, no tratar de depender de que el animal lo vaya a picar a través de la rumia, etcétera, etcétera, nosotros tener que picarlo. La digestibilidad de la fibra del forraje es el factor que está definiendo más la producción de leche hoy por hoy en los grandes establecimientos. Si yo trabajo con una ración de muy buena calidad, suponte que formulas una ración impecable, pero después tengo que agregarle
un par de kilogramos o 1 kilogramo de paja de trigo para llegar a la fibra efectiva, eso no tiene sentido. Es un poco lo que discutíamos ayer con algunos colegas. Digo, a veces a mí me rechina los dientes tener que ir a una finca y decirle al productor, pero ¿cómo puede ser que su nutricionista tiene los mejores alimentos, tiene harina de soya, tiene maíz, tiene esto, tiene otro, y después que formuló esa ración perfecta tiene que agregar paja de trigo para diluirla? O sea que en definitiva lo que está haciendo es bajar la densidad de la dieta y darle paja de trigo a los animales porque no les alcanza la fibra efectiva. Pero estoy de acuerdo contigo, lo que tenemos que lograr es la mejor digestibilidad posible del forraje, y eso implica la cosecha en el momento óptimo, no dejarnos pasar y no tener que recurrir a otros métodos, como puede ser en este caso el shredder, que lo estás usando más que nada para tratar de aumentar la digestibilidad de un forraje que ya se te pasó. O sea que la clave es el picado, pero la clave también es la cosecha en el momento óptimo de ese forraje para tener una mayor digestibilidad. Y estoy de acuerdo, hoy por hoy eso es la clave de la rentabilidad. O sea, es buen forraje, de buena digestibilidad, y después sí, agregar lo que sea a los concentrados para llegar a cubrir los requerimientos de la vaca. Pero si no partes de un buen forraje, nunca vas a llegar a una rentabilidad adecuada, porque los costes de los alimentos que tienes que incorporar siempre son más altos. Sí, buenos días. Mi pregunta era en relación con las micotoxinas. En caso de que sospechemos que tenemos micotoxinas en alguna materia prima, ¿cómo debemos de actuar? Debemos intentar hacer una analítica, qué fiabilidad y qué tipo de analíticas podemos hacer y sobre todo qué medidas debemos de tomar. La cuestión de los secuestrantes, y todos los secuestrantes tienen las mismas características, pero dependiendo de las analíticas que obtengamos debemos de utilizar unos u otros. Muchas gracias. Lo primero que tienen que hacer es determinar a ver qué micotoxinas son las actuantes, o sea que van a tener que hacer un análisis, obviamente, porque los secuestrantes en general actúan bien, sobre todo con las aflatoxinas. Con el resto de las micotoxinas no son tan efectivos. Y las más importantes en ganado lechero, según la región donde estén, son las aflatoxinas y el DON, o la vomitoxina. Esas son las dos claves. Puede haber algunas otras, pero dependiendo también incluso del tipo de alimento que estén incluyendo en la dieta. Hace no mucho tiempo atrás publiqué un trabajo con las distintas incidencias de los distintos alimentos en micotoxinas, y el número 1 por contaminación es la semilla de algodón. Con contaminaciones muy altas de micotoxinas, particularmente aflatoxinas. Pero ¿qué pasa? Como la semilla de algodón yo la uso en poca proporción en la dieta, de pronto no me incide tanto como un maíz húmedo o como un silo de maíz húmedo, que puede estar contaminado con toxinas. Importa tanto la concentración como la cantidad de ese alimento que yo estoy dando a la dieta. No me tengo que olvidar que esas micotoxinas, el efecto de esas micotoxinas es aditivo, es decir, yo tengo micotoxinas en la semilla de algodón, tengo micotoxinas en el silo de maíz y en el grano de maíz, y estoy dando los tres, obviamente voy a tener un problema. A veces pasa que el productor le atribuye el problema al último alimento que puso, es decir, dio, por ejemplo, grano de destilería, ¡pum!, y le saltó un problema de micotoxinas. El problema no fue el grano de destilería, el problema fue que todos los otros tenían micotoxinas y el último fue la frutilla arriba de la torta, ¿verdad? Que lo que llevó es a un problema de micotoxinas. La única solución que tenemos con las micotoxinas, primero, es partir de alimentos limpios, pero suponiendo que ya lo tiene el problema, o sea, no va a poder trabajar con alimentos limpios, la segunda solución es la dilución. Es la única que podemos hacer. A nivel de establecimiento, no sé, nosotros en Estados Unidos está penado la dilución a nivel de fábricas de piensos, no pueden diluir, pero el productor puede diluir en su establecimiento. O sea, buscar un alimento que sea de calidad intachable, pero primero tiene que detectar dónde tiene el problema en su establecimiento. Tiene que ir con un técnico a hacer un muestreo adecuado, un muestreo representativo de los alimentos que tiene y, en base a eso, determinar dónde van a actuar. Los primeros en los que yo me concentraría es el grano de maíz. Ese es en general el número 1, el problema número 1 a nivel de establecimientos. Por más que nosotros le queremos atribuir siempre a algún otro, el problema más grave es casi siempre el grano de maíz. Después sigue bastante cerca el silo de maíz. Y si tiene grano de maíz húmedo, no sé si ustedes usan grano húmedo de maíz, el grano húmedo de maíz. O sea que el maíz y sus subproductos son en líneas generales donde está la mayor problemática. ¿Pero por qué? Porque es no solo por la concentración, sino porque es la mayor cantidad de alimento que estamos dando en la dieta, ¿verdad? Claro, si estamos dando el 50% de la dieta y tiene poco aflatoxinas, es
mucho peor que uno que estamos dando al 1% de la dieta y tiene mucha aflatoxina, porque obviamente no. Perdón, y lo último, bueno, creo que le contesté lo de los absorbentes. Hoy por hoy sí, para la aflatoxina se pueden usar, ¿no? Cualquiera de ellos, hay varios en el mercado, digo, pero se pueden usar a las concentraciones sugeridas. Bueno, sinto, non temos máis tempo para máis cuestións, pero podedes facer en calquer momento que Álvaro vai estar con nos esta mañá. Imos ter unha pausa ahora para o café, Xentileza de Ser Agro. Gracias. Muchas gracias.